Hola, muy buenos días a todos. Bienvenido a mi canal de videos pepiniano y también a la emisora La Voz de Borinquen. Antes de continuar, deja pasar el anuncio de la emisora y luego continuamos. Estás escuchando la voz de Borinquen transmitiendo desde la ciudad de San Sebastián, Puerto Rico, y con estudios remotos en Orlando, Florida, para la diáspora puertorriqueña. Bueno, muy buenos días, como les dije anteriormente. Hoy tenemos en entrevista al señor don Jorge Luis García, autor del libro Presidio. Señor Luis García vive aquí en Estados Unidos y por lo tanto, pues yo creo que su libro es de gran importancia para la comunidad hispanoamericana aquí en Estados Unidos. Señor don Luis García, muy buenos días. Buenos días a todos. Le pregunto a usted, ¿qué le motivó a usted a escribir el libro Presidio? Bueno, más que la motivación por el libro Presidio, yo llevo ya 9 años residiendo aquí en San Antonio, en Texas, y pues soy historiador de carrera, soy arqueólogo de carrera. Entonces me trasladé aquí por otros motivos desde España y pues continué con mi actividad, pero en un nuevo campo, en un nuevo periodo histórico y en una nueva, porque yo allí en Europa pues era pues, sobre todo prehistoriador, era lo que me gustaba. Y llegando aquí, pues no encontré, evidentemente, la arqueología que podemos estar manejando aquí se remonta a muy poquitos años comparado con lo que yo estaba haciendo allí y entonces, pues, al no tener un trabajo específico en arqueología, me dediqué a la historia. Y empecé a investigar, pues, tanto pues, la historia de aquí de San Antonio como la de las misiones y finalmente, pues los presidios, porque realmente va todo unido. Es una parte de la conquista espiritual y poblacional que hizo España de estas tierras. Entonces es inevitable que si estás estudiando una tengas que estudiar la otra. Yo empecé a transcribir los libros de las misiones, ese registro donde estaban registrados todos los nacimientos, bautismos y defunciones de los indios cristianos, los indios cristianizados que se cristianizaban en las misiones. Y pues una cosa llevó a la otra. Entonces, lo que sí he notado desde que llegué aquí, y eso lo habrá notado cualquiera que se dedique un poco más en profundidad a la historia, pues es que lo que cuentan los historiadores norteamericanos hasta la fecha, pues está todo tergiversado cuando no es una mentira directa. Entonces, eso ha sido un campo abonado para mí para entrar a trabajar y en base a documentos, pues sacar la verdad histórica de lo que aquí sucedió. Y en esas estoy, y por eso viene Presidio. Presidio, más que un libro dedicado únicamente a los presidios, a los soldados presidiales, como ese dragón de cuera que vemos aquí detrás, ¿verdad? Detrás de mí, ese soldado de cuera, pues es algo más dedicado a esa parte de la historia tan desconocida, que si digo desconocida, porque como digo, lo que se ha contado hasta ahora no era cierto, de la conquista poblacional que hizo España al norte de la Ciudad de México. Empecé en 1640 aproximadamente, que es cuando los momentos previos a la entrada del sistema de presidios de pacificación de la frontera, y el libro llega hasta 1700. ¿Por qué hasta 1700? Porque bueno, la información era tanta y tan interesante toda que cuando llevaban 900 páginas escritas de lo que es esa historia, pues evidentemente ya tuve que tomar la decisión de partir el libro en 2 volúmenes y separarlo por fechas. Entonces uno llega hasta 1700 y el próximo libro, que saldrá el año que viene, pues ya estaremos hablando de todo el periodo hasta 1820, 1821, que es cuando México toma su independencia de España. Viendo usted y descubriendo la historia de España aquí en Estados Unidos, ¿qué le ha sorprendido a usted de todo lo que ha descubierto? Pues hombre, me ha sorprendido todo, la verdad, porque yo mismo venía con una idea preconcebida, que es la que todos tenemos cuando no tenemos suficiente información, cuando no profundizamos.
de que pues prácticamente la leyenda negra que se nos enseña también en España, en nuestros sistemas educativos. Yo como historiador y arqueólogo pues me había centrado, como digo, en la prehistoria. Estamos hablando pues de 40.000 años atrás y mucho más, hasta un millón de años, ¿no? Aproximadamente, ese es el rango. Y el resto de la historia, cada uno se especializa en una parte y porque es demasiado amplio no puedes abarcarlo todo. Entonces, cada uno se especializa en una parte y yo la historia americana, pues al igual que se nos enseña a todos los españoles en nuestro sistema educativo, como digo, pues estaba bastante oculta y en cierto modo, ¿cómo decirlo? Abandonada porque no se quería sacar a la luz, ¿no? Siempre sigue habiendo un sentimiento de culpa que políticamente se nos ha inculcado en España en nuestros libros de historia y es una parte de la historia americana, que se toca muy de refilón. Hasta hace unos pocos años en los que ha surgido pues, diversos movimientos hispanistas, me imagino que como la labor que tú estás haciendo, muchísima gente que ha dicho, pues oye, no me convence lo que se está contando y entonces vamos a estudiarlo y vamos a ver si es verdad todo esto y a lo mejor tenemos que sacar nuevos datos y nuevos libros para defender otra cosa distinta, para defender la verdad. Y pues con esa leyenda negra metida en la cabeza fue como me vine aquí a América. Y entonces cambias totalmente tu campo de trabajo y dices, atacas un nuevo tema y te das cuenta, sobre todo para los investigadores, que nos dedicamos a lo que es la evidencia, lo que es el documento y en este caso poca evidencia arqueológica tenemos, ¿no? Ya digo porque es un territorio muy nuevo. Pero vas tirando del hilo del documento, vas sacando y te vas dando cuenta que todo es un montaje que se hizo como hace unos 100 años aproximadamente, algo más de 100 años, 120 aproximadamente, a finales del siglo XIX y principios del XX, que es cuando los Estados Unidos construyen su historiografía. Estamos hablando de un momento en el que los Estados Unidos como nación tienen que justificarse de muchas cosas que han hecho en el pasado, como puede ser el genocidio indígena, ¿verdad? Y como puede ser pues el haberse inventado esa guerra contra México con la que consiguieron quitarle el 50 y tantos % de su territorio. Porque evidentemente pues fue una guerra inventada. Los historiadores que ya nos metemos en documentación pues lo vemos. No había razones para ello y se inventaron esa guerra y consiguieron el 54% del territorio mexicano. Y estamos en un momento en el que pues para los boricuas es importante, ¿verdad? Porque es el 98 y es en el momento en el que Estados Unidos se inventa otra guerra, que fue la guerra contra España, y le arrebata pues los pocos territorios que a España ya le quedaban de la época imperial. Pues Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico, sobre todo Puerto Rico. Ahí en ese momento, cuando la historiografía norteamericana escribe su narrativa. Y en esa narrativa, evidentemente, hay una leyenda negra enorme en la que hay que culpar de todo al enemigo, que en ese momento es España. Hay que justificar esa guerra de quitarle a España Puerto Rico, ¿verdad? Entre otras cosas, junto a Cuba. Y pues toda la historia que conocemos hasta ahora de la parte americana, pues se basa prácticamente en lo que han escrito los norteamericanos en ese momento. Entonces, claro, eso te sorprende mucho cuando llegas allí y toda tu construcción, toda la narrativa que te han enseñado España acerca de lo que se hizo en América, pues empieza a caerse y empiezas a tirar de un tema. La verdad es que más que nada fue por gusto y por afición, pues dije, venga, voy a estudiar a ver por qué se llama el estado de Texas, se llama Texas, ¿no? Y empecé a tirar del hilo y empecé a descubrir cosas muy interesantes, decir, bueno, es que el documento está diciendo totalmente lo opuesto a lo que están contando los norteamericanos. Y ese ha sido algo que se ha ido repitiendo a lo largo de todos estos años. Cada vez que agarraba un tema, encontraba que la documentación contradecía totalmente a la narrativa establecida por la historiografía norteamericana. Y en esas estoy todavía. Empecé estudiando, como digo, el nombre de Texas, salieron las misiones, el sistema misional, y ahora mismo pues estoy ya con una visión un poco más global, atacando lo que es esa, como digo, esa conquista poblacional que se hizo de Norteamérica. ¿Cree usted que la leyenda negra todavía está vigente en los Estados Unidos?
Sí, muy fuerte, porque yo defiendo ahora mismo que es un tema político. Ya no es un tema de ellos contra nosotros, ya no es un tema de gringos contra Sí, hispanos. sí, No, ya es un tema político, es un tema de la izquierda contra todo lo que es una narrativa que se ha asociado con la derecha, ¿no? El progresismo contra los conservadores. Entonces, por en medio está lo que es la historia de España y entonces hay que sacar la leyenda negra a lo que cueste. La verdad es que hay 4 momentos históricos en los que la leyenda negra tiene un empujón fuerte. El primero, evidentemente, pues es cuando la creación, cuando se crea por parte de los europeos que quieren minar un poco el poderío español que había en ese momento. El segundo es cuando México se independiza, cuando las independencias americanas, porque ellos lo que tratan es de justificar esas independencias diciendo que lo anterior era muy malo y entonces está justificada la independencia. Entonces es un momento en el que se sacan muchas mentiras en contra de España, del Imperio Español. El tercero es evidentemente, como te estoy contando, en el 98 y es un impulso fuerte que dan los norteamericanos para justificar la guerra contra España. Y el último es ahora. Ahora es cuando más fuerte se está dando, cuando menos daño quizás se puede hacer a ese, menos daño quiero decir porque España ya no es relevante a nivel internacional. Por intereses políticos internos de España, pues se llevan los últimos 30, 40 años los políticos españoles buscando que España sea absolutamente irrelevante. Entonces esto coincide además con una leyenda negra tremenda que se está haciendo ahora, en la que ni los mismos los que están promocionando ganan con ello, porque en las 3 primeras ocasiones, como digo, alguien ganó con ello. Pero en este caso es que, y se da claramente en la izquierda española, ya no hablo de la izquierda americana, no, hablo de la izquierda española, pues se están atacando no ya al rival político, sino están atacando a la patria, a España en su conjunto. Esto evidentemente es darse un tiro en el pie. Lo tenemos que entender así. O sea, me estoy atacando a mí mismo con la leyenda negra que algunos ni tan siquiera se han molestado en estudiar y tampoco les culpo del todo porque el sistema educativo en el que estamos lo promueve. O sea, gente como yo que no tenemos una orientación política definida, hemos sido educados en ese sistema político, en esa orientación política que invade nuestra educación actualmente y entonces hemos llegado a interiorizar, a creernos que realmente pues hubo genocidio por parte española, se robaron todo el oro, todas estas que son los temas recurrentes de lo que es la leyenda negra actual. ¿Quién está haciendo esto? Al ser un tema político, ¿quién lo está haciendo? Pues lo está haciendo la izquierda, que ya no son esos gringos poderosos que quieren tienen algún objetivo con acabar con algún imperio, como fue el español. No, ahora son gente que repite ese mantra, ¿verdad? Y lo repite hasta la saciedad sin tener ni tan siquiera una mínima preparación, una mínima formación para saber si la información que están recibiendo es cierta o no. Entonces, nuestro enemigo actual, le pese a quien le pese, son los propios hispanos, y no son ni potencias extranjeras, no es ni los anglos, ni son los Estados Unidos. Yo lo que estoy encontrando precisamente en mi labor aquí, como en lo que yo trabajo aquí, pues es que precisamente quizás el anglo es quien más receptivo está ahora mismo a que le cuenten la verdad histórica. Entonces, el anglo está, el sistema cultural, o sea, culturalmente también nos dividimos con los anglosajones en una cuestión importante. Y es que el hispano no se fía, desconfía de todo aquel que le viene a contar algo, ¿verdad? Ese es nuestro primer paso. Primero desconfiamos. Y en cambio el anglo, y tú lo sabes porque ya vives aquí, el anglo es quien piensa que le dicen la verdad hasta que se demuestra lo contrario. Entonces, en ese sistema cultural, el anglo se está dando cuenta ahora, después de muchos años, que lo que le enseñaron en los libros de historia en sus escuelas, pues va siendo mentira. Y se lo estamos demostrando pasito a pasito con documentos. Y estamos limitando esa mentira de la leyenda negra, la estamos cortando pasito a pasito.
Entonces el anglo, cada vez que le presentas un documento y le demuestras que un determinado capítulo de la leyenda negra ha sido mentira, el anglo dice, no puede ser, otra vez me han mentido. Y tú sabes que el anglo entra en shock. El anglo admite muchas cosas, Sí. pero no admite la mentira. Entonces, en cuanto le mienten, entra en shock y lo que se está viendo, lo que yo estoy viendo con los anglos a los que tengo acceso, por mi trabajo y por aquí, por el vecindario, es que están empezando a tener mucho interés por la historia hispana, por la historia verdadera. Y quien no está aceptando esas evidencias, pues es precisamente la parte hispana. Esos que tienen prácticamente un cerebro lavado por la narrativa y que pues solo creen lo que quieren creer, no la evidencia de los documentos. Eso es lo que nos está pasando. Entonces yo considero que el enemigo es interior y es político. No es ni tan siquiera exterior como fue hace 100 o 200 años. Pregunto una pregunta. ¿Usted piensa o cree que los hispanos que viven aquí en Estados Unidos, que vienen de diferentes países de Hispanoamérica, ya ellos vienen con una leyenda negra aquí en los Estados Unidos? Cuando el gringo le pregunta sobre la leyenda negra, ellos le cuentan pues lo que saben. En otras palabras, le están contando la mentira que ellos aprendieron desde sus ancestros le contaron. ¿Usted cree que el americano busca información en otro lado entonces o se deja llevar por lo que los hispanos le dicen o le cuentan? Pues muchas veces se deja llevar, pues porque no tiene otra Fuente opción. de... Claro, no tiene otra fuente. Entonces también hay que hacer un esfuerzo por nuestra parte. Yo estoy publicando en inglés. Ahora mismo estoy trabajando en la traducción al inglés del libro Presidio, porque solo ha salido en español actualmente. Y hay que hacer un esfuerzo por publicar en inglés. Hay otro movimiento desde España también, pues que dice, no, pues tenemos que defender el idioma español. Sí, pero tenemos que defender nuestras ideas. Y si nuestras ideas se tienen que defender en chino, para Sí. contárselo a los chinos, pues así tiene que ser. Y lo mismo en inglés. Si las tenemos que hacer en inglés, pues hay que hacerlas. Y es un tema que no tiene discusión. El anglosajón ahora mismo, yo le puedo garantizar a cualquiera que esté con este tema, le puedo garantizar que un anglosajón no se levanta cada mañana diciendo, hoy voy a hacer algo contra España y contra la hispanidad. Ellos, y tú lo sabes, ellos se levantan por la mañana muy temprano para trabajar 10, 12 horas, vuelven a casa demasiado cansados como para nada y entonces se toman su cervecita delante de su televisor viendo su deporte. Claro, entonces es una labor y no tenemos tampoco derecho a llamarles tontos por ello. Es que es el sistema que ellos tienen. Hay gente que y yo los conozco mucho, doy clases de español por las noches a adultos y entonces una buena parte de mis alumnos por las noches son gente ya jubilada, que tiene tiempo, que empieza a tener tiempo y entonces dice, ahora voy a estudiar, ahora voy a trabajar. Y la evolución yo la percibo totalmente porque empiezo mis cursos de 10 semanas y empiezo y no puedo hablar de lo que es historia, pero cuando termina el curso sí estoy hablando de historia y los alumnos son totalmente receptivos. Entonces es un tema que tenemos que educarlos. Sí. Pero claro, ¿Se si la interesan educación... ellos por la historia? ¿Cómo usted se la aplica a ellos? ¿Le cuenta sobre España aquí en América? ¿Cómo puedes repetir? Se acorta un poquito y no te he oído la pregunta. Si se interesan ellos en aprender o saber la historia que usted le cuenta de España aquí en América, si ellos se interesan en saber la verdad. Sí, porque lo que no puedes hacer es llegar y aplicar el conjunto, aplicar todo el kit de entrada. Sí. Entonces, sí lo que empiezas es explicándoles las diferencias culturales que tenemos entre españoles y americanos, entre no americanos del norte, sino hispanoamericanos. Hay ciertas diferencias culturales y entonces empieza a ver que hay una diversidad. Es una cultura, la hispanidad es un conjunto de culturas, podríamos decirlo así, ¿vale? Pero se unen pues en nuestro idioma, en nuestra historia, en nuestra religión, se unen en eso. Entonces hay maneras en las que se les puede ayudar a ellos a empezar a tener interés, ¿no? Y pues puedes empezar por la cocina, puedes empezar a explicarles pues las diferencias culturales que tenemos entre unos y otros y ya decir, bueno, no todos son
No todos son esos hispanos que vienen y me invaden aquí y me quitan los trabajos, que ese es un concepto muy, muy erróneo que tienen los norteamericanos, pero en el momento en que ven que realmente en la hispanidad hay unos valores que quizás se estén perdiendo en el resto del mundo, pues es en el momento en el que ellos se sienten más atraídos. Es lo mismo que les pasa con cualquier guerra que han tenido, ¿verdad? Nadie sabía de Afganistán hasta que hubo guerra con ellos. Nadie sabía de Ucrania hasta que hay guerra actualmente y Estados Unidos les está apoyando. Sí. O sea, tiene que pasar algo para que ellos empiecen a tener interés por tal. Hasta ahora lo que les hemos estado enseñando es que los hispanos éramos invasores de su país, ¿no? Y que éramos mala gente. Y entonces lo que hay que enseñarles es que no, que realmente es al contrario, que nosotros estamos conservando, la hispanidad está conservando unos valores que ellos ya o han perdido o están perdiendo. Que la Iglesia Católica no es tan mala como ellos creen que es. Y yo fíjate que no soy religioso para nada, no soy practicante, pero sí defiendo que la labor católica de la Iglesia en América pues fue muy buena para lo que somos todos hoy en día en la hispanidad. O sea, hay determinados puntos que tenemos que defender que el norteamericano desconoce, el anglosajón, el inglés desconoce, y hay que educarlo en esos puntos porque son, como digo, pequeños caballos de Troya que vamos metiendo y que van cambiando la visión del norteamericano. Y van diciendo, oye, pues no, realmente no son malos y entonces merece la pena estudiar y merece la pena aprender más sobre ellos. Y sobre todo, que eso es lo que no tienen claro, hay mucho anglosajón que se cree que tiene, que viene absolutamente de Liverpool, ¿no? De Sí. Inglaterra. Y hay que hacerle ver que tiene mucho más de hispano que de anglosajón, que lo único prácticamente que tiene de anglosajón es el idioma y como mucho pues a la iglesia que vaya a ir en los domingos, porque son una idea insuflada, ¿no? Pero no es la herencia histórica que ellos tienen. La herencia histórica de todo lo que es la parte, digamos, desde Florida hasta California es hispana. Y tienen mucho más de hispano en todo, en su organización, en sus leyes, tienen mucho más de hispano que de británico. Pero, pues, estamos luchando contra un gigante, entonces hay que ir poquito a poco, hay que ir minando. Le pregunta a usted, ¿el trato que los hispanos reciben aquí en Estados Unidos se debe a que la cuestión de la manera que actuaron los americanos contra España aquí en América? El trato que reciben los hispanos en Norteamérica. Sí, porque ahora el hispano de toda la raza, la más que ha sufrido es la hispana aquí en Estados Unidos y el trato que estamos y el rechazo que estamos recibiendo continuamente. Bueno, quizás sea porque tienen miedo. Es probable. Hay que preguntárselo, ¿no? Porque miren, yo aquí, lo que yo veo aquí en Texas, los hispanos que vienen no son evidentemente los de la parte de la Florida. A mí me encanta Florida y me gusta mucho ir a Florida. No tengo la posibilidad, pero me gustaría a lo mejor ir a vivir a Florida. Ese es el cariño que yo le tengo a Florida. Y entre otras cosas es porque los hispanos de la Florida son mucho más receptivos a una idea de hispanidad que lo son los que vienen a Texas. Texas es un territorio complicado para la hispanidad. El inmigrante que viene, el mexicano que viene a Texas, viene con mucha leyenda negra metida en la cabeza y es un tema muy complicado. Pero si nos quitamos de ese punto ya aclarado, la gente que viene aquí a trabajar, que son hispanos, trabajan mucho y trabajan muy duro, cosa que no hacen los norteamericanos. A lo mejor lo que están viendo es que estos bajitos, morenitos que vienen del sur, son imparables porque trabajan mucho más y tienen muchos mejores valores que los que estamos viendo en la población anglosajona tradicional. Entonces, a lo mejor lo que hay es un sentimiento de rechazo, pero influido por el miedo, ¿no? Sí, Parece le parece que pregunto, están.
En su libro y lo que usted ha descubierto, voy a referirme al estado de California, donde más de los americanos masacraron los indios y el americano está consciente de eso o quiere ignorarlo, porque francamente un poco se eliminan a todos los indígenas de California. Sí, este es un tema que se viene moviendo desde, y como digo, es también político, ¿vale? Es Sí, político. Pero se viene moviendo desde hace, como digo, 120 años, en los que para justificar ese genocidio indígena, pues hubo que echarle la culpa a alguien. Entonces, ¿quién estuvo por aquí antes que los norteamericanos? Pues estuvieron los españoles. Entonces, todo hay que justificarlo con los españoles. Pero yo les recuerdo, hay que recordarles, y lo hago en mis conferencias, no al principio, porque al principio es un poco con mayor miedo, pero ahora ya estoy viendo mucha más receptividad en el público que tengo, público norteamericano, sí. y entonces ya estoy empezando a dar la batalla directamente, de forma directa. Y es el que, pues bueno, todo el genocidio se produce en la segunda mitad del siglo XIX. Segunda mitad del siglo XIX es cuando se acaban los indios. Cuando se echa a todo lo que es el indio que estaba en el camino hasta California, se le echa. Y al que estaba en California, precisamente, se le extermina. Porque prácticamente pues, no han quedado indígenas en aquella parte. A todos estos, o sea, acaban con el problema indígena. Y lo hacen en la segunda mitad del siglo XIX. A ver, a lo mejor es que tenemos que recordarles que lo que es la hispanidad, primero salió España de aquí en el año 1821, con la independencia de México, y después la hispanidad salió antes de mitad del siglo XIX, salió en el 1800 aproximadamente, 1848 me parece que es, cuando Estados Unidos le quita la mitad del territorio a México. Ya no es responsabilidad de la hispanidad, es exterminio. Ese exterminio se produce 20, 30 años después. Lo hacen ellos, pero le están echando la culpa a la hispanidad. Y sobre todo a España, evidentemente, porque es el territorio que se quedó con el nombre de España. Porque la Nueva España lo que hizo fue cambiar su nombre, lo cambió a México. Y entonces, pues es como que, vale, empezamos de cero y no tenemos culpa de lo anterior. No, no, aquí éramos toda una nación unida. Entonces, al americano hay que recordarle eso, hay que recordarle que el exterminio lo hacen ellos, no lo hace la hispanidad. Y entonces ese es un problema que tienen en California, porque como en California sabes que tienen, en California, Oregón, Washington, tienen una tendencia muy, muy de izquierda, pues ellos siguen empeñados en que no, en que hay que pedirles perdón, pero no lo tienen que pedir ellos. Por favor, lo tiene que pedir España, que fue la que exterminó a los indios, ¿no? Pues ese es ese es el tema que hay. Y entonces no se dan cuenta, de repente hay unas niñas que piden en una ciudad de San Diego, me parece que fue, que retirasen el nombre de Junípero Serra de una de sus escuelas, creo que fue. No estoy al 100% seguro, pero ¿con qué motivación? O sea, ¿cuál es la acusación contra Junípero Serra? ¿Cuál es? ¿No? Pero nos olvidamos entonces y todavía seguimos teniendo allí a padres de la patria, a Jefferson, a todos estos, que muchos de ellos eran esclavistas. Pues hay un doble mensaje que tenemos que acabar con ello. Yo la verdad es que tengo dos manos, no puedo hacer mucho más y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo aquí en Texas. Entonces tendrán que surgir movimientos en California para reclamar todo esto, porque se está defendiendo una gran mentira. Sí. Yo le pregunto, de todo lo hispano que hay en Estados Unidos, concerniente a los mexicanos, usted sabe que los mexicanos son muy nacionalistas. Muchos de ellos dicen que ellos no son hispanos, que son mexicanos. Para mí eso no tiene sentido, pero muchos se molestan que le llamemos hispanos a ellos, como que ellos hacen una excepción aparte de todos los hispanos para enfocarse en el nacionalismo de ellos. Eh, yo creo que el nacionalismo hace daño si lo tomamos de esa manera, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, yo la teoría que tengo es que cuando tú quieres ser rey y eres príncipe, pues lo primero que tienes que hacer es matar al rey.
Y lo segundo que haces es acabar con su memoria, diciendo que todo lo anterior era muy malo, aunque seas el hijo, ¿no? Pero que todo lo anterior era muy malo porque lo que estás haciendo ahora es muy bueno. Y de esa manera justificas pues la independencia de México, la creación de un nuevo estado, justificas muchas cosas. Lo anterior era muy malo y lo de ahora es muy bueno. Entonces, cualquier atadura que tengamos con el pasado es mala. Claro, esto es lo que se ha ido defendiendo en México hasta ahora. Y ahora que el impulso de políticas progresistas es mucho mayor, pues se incide precisamente en eso para justificar. Pero claro, es que, miren, lo único que se hizo en la Nueva España en 1821 fue bajar la bandera española y subir la bandera mexicana. O sea, los españoles no fueron echados a patadas, no se subieron en sus barcos y se volvieron a España. Es que lo que se hizo fue bajar una bandera y subir otra. Entonces, todos ahora, muchos de los que ahora están renegando, pues evidentemente que tienen sangre española. No la tienen, como digo, rusa o china, ¿no? Entonces, ¿de dónde le sale la hispanidad? Pues le sale de la sangre, del idioma, de la cultura, de la religión, le sale porque es un conjunto. Entonces, evidentemente son hispanos, aunque no lo admitan, aunque no lo quieran, son hispanos, lo siento. Cada uno nace en un punto del globo y tiene que vivir en su entorno, no puede vivir en otro entorno. Sí. Entonces, claro, la madre patria, pues es España. Y además es que se lo digo claramente, es la única madre patria que ha existido, porque una madre se preocupa de sus hijos. Entonces ahora muchos de ellos pues están diciendo, no, Rusia, la madre patria, no. Rusia nunca fue madre patria, ni vuestra mucho menos. Rusia no estuvo en América. Entonces sí, no se puede decir que fuese la madre patria. Y mucho menos porque Rusia nunca ha sido madre. Rusia siempre ha exterminado a su propia gente. Lo ha hecho así a lo largo de su historia. Entonces ahora esa política de izquierda es decir, no, odiamos lo hispano, pero abrazamos lo ruso, pues es un absurdo totalmente. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Y eso influye pues en el tema mexicano. No, tenemos que descartar totalmente cualquier ligazón que tengamos con Hispania, con España. Tenemos que tener nuestra propia... Y entonces nosotros somos herederos de los aztecas, ¿no? Que es lo que te vienen diciendo. No, lo siento, en México había cientos de naciones indígenas y azteca precisamente es la que menos tenía, es la que más poder tenía, pero es la que menos repercusión en herencia posterior ha tenido. Muchos de ellos son descendientes de Tlaxcalteca y muchos de ellos están diciendo, no, los tlaxcaltecas eran traidores a la patria. O sea, hasta tal punto se ha llegado en esa tergiversación de los hechos históricos. Entonces, pues bueno, yo hice mi camino. Yo tenía mis prejuicios históricos por no haber estudiado las cosas. Yo hice mi camino, yo estudié lo que tenía que estudiar y ahora he llegado a estas convicciones. O sea, he llegado por conocimiento, no por herencia. Entonces les recomiendo a los mexicanos que excaven en su historia e indaguen y verán cómo se llevan muchísimas sorpresas. Volviendo a su libro, ¿qué quiere usted decir con Soldado del Rey? Explíqueme esta parte. Sí, porque llegó un momento, como digo, en que el libro tenía que dividirlo en dos y entonces es un problema más de marketing que de... El presidio es un grupo de soldados que defiende el territorio. Son soldados, además, que tienen que tener un despacho del rey como soldados presidiales. Entonces, el libro, el único libro que iba a existir, se iba a llamar Soldados de Cuera, porque es la parte más famosa que conocemos de los presidios. Pero claro, yo lo que he hecho ha sido investigar desde sus propias raíces y entonces tenemos que los soldados de Cuera, como tal, pues es algo que se dio únicamente en el último periodo de la presencia española en Norteamérica. Mientras tanto, fueron soldados presidiales, fueron soldados del rey. El título del nuevo libro, pues probablemente será Soldados de Cuera, Soldados del Rey. O sea, es como un segundo subtítulo que va a poner en común los dos libros de la saga, ¿no? No sé si será necesario hacer una trilogía,
pero la verdad es que los documentos que he encontrado sobre estos temas son tan interesantes y relatan tan bien la historia de lo que sucedió que es una pena por espacio o por una limitación mía de decir, no, solo 2 libros, pues no sacar esos documentos que son muy interesantes para todos. Entonces, si da la cosa para 3, pues saldrán 3. Entonces, digamos que la serie se va a llamar Soldados del Rey. ¿Qué acogida ha tenido su libro entre los hispanos aquí en Estados Unidos? Muy buena, realmente muy buena. Sí, el tema es que es un libro que yo había sacado únicamente para España, porque yo pensaba que no iba a tener este tirón aquí en Estados Unidos. Esa era mi idea. No iba a interesar, ¿no? Como algo sobre la historia de la América española, que algo que llevan 200 años intentando ocultar, que se saque un libro sobre eso, pues no pensaba que eso fuese a tener una repercusión aquí. Y entonces fue un libro redactado y muy enfocado hacia el público español de España. Pero claro, es que estoy relatando unos hechos que son nuevos, que hasta ahora habían salido repartidos en estos documentos, son 200 documentos más o menos que se juntan en un solo libro. Muchos de estos documentos habían salido repartidos en pequeñas publicaciones aquí y allí, no se habían puesto en común. Entonces lo que yo he hecho ha sido poner en común una narrativa usando estos documentos que nos explica lo que pasó aquí durante 150 años. Muchos de los personajes de la gente que hizo América durante esos años, pues ahora tienen una descendencia y es una descendencia enorme. Entonces son esos descendientes de personajes que estuvieron en esta conquista poblacional, como digo, los que están absolutamente interesados en lo que se cuenta en este libro, porque están viendo a sus ancestros ahí, ¿no? Ya sabes que en España, en Europa, no tenemos interés por la genealogía, muy poquito, pero en América es lo básico, la genealogía. Todo el mundo se hace su genealogía y sabe de dónde viene y, ¿verdad? Tiene mucho tirón. Y entonces, claro, ellos saben de qué personaje histórico vienen, ¿no? Es su ancestro y lo encuentran en el libro. Entonces, eso está siendo un tirón importante. Tanto que, como digo, pues me obliga a trabajar en la traducción y en publicarlo en inglés. O sea, probablemente vaya a tener más éxito en América que en España. Te pregunto, yo últimamente estoy viendo un interés de los hispanos aquí en Estados Unidos a saber más sobre España, sobre historia, que antes no surgía eso. ¿Lo ha descubierto usted también? Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Es un tema, como digo, ya más o menos lo he explicado hasta aquí, pero es un tema en el que, a consecuencia de esa leyenda negra que se creó en el año en 1898 para arrebatar Puerto Rico, Cuba, esa leyenda negra siempre dijo que España era el enemigo. Pero lo cierto es que España ha sido el aliado mejor y más fiable que han tenido los Estados Unidos a lo largo de su historia. Esto es indudable. Claro, están enfocados en lo británico, ¿no? El británico era el enemigo, era el que impidió, el que quiso impedir la independencia de los Estados Unidos y ese ha sido realmente el enemigo. Ahora, en tiempos modernos, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos fue a ayudar a los ingleses en su guerra contra los alemanes, pues parece que esa comunión entre ambos hubiese existido toda la historia. Pero eso no es cierto. Es que ingleses y norteamericanos han estado en guerra hasta hace no tanto, en el siglo XIX, ¿no? Después de la independencia. Entonces, claro, ahora les empiezas a contar una nueva narrativa que ha estado oculta precisamente a los norteamericanos y están empezando a tener interés en decir, oye, esto no es como nos lo han dicho y además nos atañe mucho porque es nuestra historia. Estamos hablando de que hay gentes que no tienen historia, están en un país de 200 pocos años de historia, pero que si enlazan, si entroncan con la historia española, van a tener un patrimonio mucho más importante, ¿no? Entonces lo están viendo de esa forma y están empezando a acercarse a España de forma sincera. Sí hay, como en todo, pues hay gente recalcitrante pues que dice, no, esto es imposible y no, y no, y no, y no. Pero es que
A base del trabajo de historiadores estamos sacando documentos que no se pueden rebatir. O sea, es que el documento es increíble cómo está escrito, porque si alguien ha escrito documentos en la historia ha sido el Imperio Español. O sea, el tamaño de la burocracia española no lo ha replicado ni tan siquiera los Estados Unidos actuales. O sea, cada documento, cada cosa tenía que estar escrita por 5 o 6 copias y todo el mundo tenía que tener una copia. Y no, aquello fue tremendo. Entonces, claro, hay muchos historiadores norteamericanos que ahora todavía hablan de decir, no, bueno, es que no hay documentos. Bueno, hay documentos, están en español y hay que traducirlos. Entonces eso les cuesta mucho trabajo. Pero cuando ya les presentas el documento en el que se dice con pelos y señales absolutamente todo como sucedió, escrito por los personajes de la época, pues es que ya es irrebatible. O sea, ya la posición en la que quedas, si te enfrentas a un documento de ese estilo, es que eres estúpido, ¿no? Entonces ya hay gente, el americano tampoco es estúpido, ¿no? No son la primera potencia actual porque sean estúpidos, precisamente. Entonces, ya ven la prueba y dicen, oye, pues es cierto, tienen razón, hay que darles el crédito. Yo lo veo mucho en las charlas, ¿no? Doy una conferencia, saco un tema nuevo, como cuando saqué el tema del nombre de Texas, o las misiones, o ahora con Presidio. Das la charla y la recepción que tengo es se quedan parados. O sea, es como, no, espérate, me lo tienen que contar otra vez. Necesito 15 días con la almohada, ¿no? Para rumiar esto, Sí. lo necesito rumiar. Hay primero una oposición, después interiorizarlo, ¿no? Después yo creo que llegan a aceptarlo y por fin ya llegan a abrazarlo y decir, esto es cierto, es lo que había, no podemos ir en contra de esto. Eso lo estoy viendo en las conferencias y a mí me parece maravilloso, por otra parte, ¿no? Que aunque cuesta, pero vas dando pasitos en los que ves una respuesta de la gente, una respuesta positiva. Pero bueno, es un granito de arena en el mar, entonces poquito a poco. Y le pregunto, ¿cuenta usted algo sobre Puerto Rico en su libro? Poco, la verdad, porque el libro es únicamente en lo que es la Norteamérica española. A mí sí me gustaría, con el tiempo, hacer algo, pues cuando termine esta parte, pues evidentemente tengo que explicar la Florida, que no está explicada tampoco en el libro, porque es algo es en cierta forma independiente y es algo que tiene tanta cantidad de documentos que ya sería inabarcable ponerlo O sea, lo que estoy buscando por una parte es llegar al fondo de la cuestión, profundizar, pero claro, es que hay sitios como la Florida que tienen muchísimo. Y Puerto Rico tiene mucho más. Entonces, a mí me gustaría en algún momento, si la salud me da para ello, en algún momento atacar Puerto Rico y decir, venga, vamos a ver exactamente lo que pasó aquí, porque es un punto en el que los norteamericanos han metido mucha leyenda negra. Y habría que sacarlo. Y habría que sacarlo con honestidad y habría que sacarlo con sinceridad, la verdad. Entonces, Puerto Rico es clave. No piensen que no lo estoy usando, que no lo estoy estudiando porque no tiene interés. No, todo lo contrario. Puerto Rico es clave. Y además es clave, pues casi desde época de Ponce de León. Porque la historia de España se está atacando en Puerto Rico precisamente desde Ponce de León, ¿no? La ridiculización que se hace de Ponce de León en muchos aspectos, diciendo como que era tonto y por eso hizo lo que hizo en Puerto Rico y después... Desde ese mismo momento es donde hay que estudiar Puerto Rico, pero para mí Puerto Rico es clave. Bueno, yo le hago una pregunta a usted como puertorriqueño que soy. Usted sabe que Puerto Rico es una colonia que se le quitó a España, porque hay que ser franco, una colonia pues secuestrada. Mi pregunta es esta. En Puerto Rico los políticos dicen que si nosotros nos unimos, nos incorporamos a la Unión Americana, nosotros vamos a ser iguales que ellos. Mi pregunta es esta. Siendo que usted vive aquí en Estados Unidos, ¿se siente usted que es igual que
los gringos estos, norteamericanos, o se siente que ellos no lo aceptan 100%, como pretende los políticos de Puerto Rico decir que si nosotros nos incorporamos vamos a ser 100% iguales que ellos? O sea, marcan los americanos la diferencia entre el hispano, aunque sea nacional americano. Bueno, claro, esto es complicado. Evidentemente, por papeles, por documentación, sí van a ser iguales. Porque eso sí es cierto. Sí, si Puerto Rico forma parte de la Unión, ¿no? Si es el 51 estado, pues el norteamericano no va a tener más remedio que darle papeles como nacional, absoluto nacional, y con los mismos derechos que el resto, porque ya va a ser un estado de la Unión. Pero el problema, y yo lo tengo demostrado, es que eso es ficticio aquí en Estados Unidos. Estados Unidos, primero, no es ya la tierra de las oportunidades. No sé si en algún momento lo fue, pero yo desde que he llegado me he dado cuenta de que no es la tierra de las oportunidades. Y yo en primera persona lo que estoy sufriendo también es discriminación encubierta. Pues llegas a una entrevista de trabajo y sabes que no te van a decir el por qué, pero no te van a contratar, y van a contratar al... Sí, con ver su nombre ya se callan y saben. Ahí está. O sea, es una discriminación encubierta que se sigue practicando totalmente. Entonces, el hecho de que Puerto Rico se una a los Estados Unidos totalmente no implica que vayan a cambiar el trato. El puertorriqueño no se va a sentir mejor tratado por ello, ¿no? Lamentablemente es así. En cuanto vean el apellido, pues llegarán a las... y lo que les sucede pues a muchos hispanos aquí en Estados Unidos, pues que el acceso a puestos de responsabilidad y a trabajos bien remunerados, pues es difícil. Mucho más difícil que si se llamasen Smith o Connor o lo que sea, ¿no? Eso es difícil. Eso no se daría, por ejemplo, en el caso de la unión con España. Yo la verdad es que no estoy tan informado de cómo sería ese proceso o de qué ventajas tendrían o de qué ventajas no tendrían. El problema europeo es distinto y la unión con España pues les daría una entrada en la Unión Europea. Ya tendría que haber algún especialista que dijese, que dijese cuáles son los pros y los contras de eso. Yo no lo sé. No lo he estudiado, sinceramente. Sí, yo le cuento una anécdota. Yo no sé si usted se acuerda cuando Trump estaba haciendo política, que fue Jorge Ramos de Univision a hacerle una pregunta y lo sacaron. Y Jorge Ramos, me acuerdo que le decía a los agentes de Trump, lo sacaron, yo soy ciudadano americano igual que ustedes, y con todo lo sacaron. Entonces, para mí eso demuestra que el gringo no le importa que usted sea nacional de Estados Unidos, simplemente con tener el nombre hispano, ya ellos hacen la diferencia. El puertorriqueño, yo he tenido aquí, hablado con americanos y le he dicho, yo soy nacional de Estados Unidos, y me dicen, como dice el mexicano, me vale, yo trato a ustedes como mexicanos. Para mí, todos son iguales. Así me dicen, oiga, o sea que me tratan como si fuera un ilegal mexicano, aunque yo sea nacional estadounidense. O sea que, en otras palabras, lo que se predica los políticos en Puerto Rico, tratando de que el puertorriqueño le dé el voto para que Puerto Rico se incorpore a Estados Unidos, de que somos iguales, es una buena mentira. Es cierto, estoy de acuerdo. O sea, no puedo, no puedo decirte nada en contra. A mí lo único que me salva, pues es que soy blanquito, ¿verdad? Sí. Entonces, si no abro la boca, porque mi inglés pues lo aprendí con 50 años, entonces no es ni mucho menos un inglés perfecto. Sí. Lo que me salva es no abrir la boca, porque si abro la boca, pues entonces es cuando empiezo a tener ciertos problemas. También es cierto, fíjeselo, esto apoyando un poco lo que hemos hablado hace unos minutos, pues es que cuando muchas veces me dicen, ¿es usted mexicano? Digo, no, soy de España. Oh, de España. O sea que la actitud también cambia
si uno viene de Europa o viene de América. Sí, Eso es lo único que me salva, porque no me está salvando en las selecciones de trabajo o no me está salvando en muchas otras cosas. Pero evidentemente, pues eso demuestra que Estados Unidos no es el país de las oportunidades, sino es un país no es un país de igualdad a toda costa. No, aquí eso está manipulado. O sea, no somos iguales unos y otros, deberíamos serlo, porque además yo te digo, fíjate que es que lo que yo pienso es que es una cuestión de miedo. Es una sí, cuestión de miedo porque el carácter hispano nuestro pues es muy de fiesta, hay que reconocerlo, que somos muy de unirnos y de compartir y de hacer fiesta y de divertirnos y yo, por ejemplo, pues aquí los vecinos que tengo aquí a los alrededores, pues no sé si habré compartido un par de palabras en 9 años que llevo. Entonces, somos muy de fiesta, pero al mismo tiempo somos muy trabajadores sí. y apretamos fuerte, ¿no? Y entonces, cuando llegas a un puesto de trabajo y dicen, ostras, este viene apretando fuerte, ¿no? Me va a obligar a trabajar más y no quiero trabajar más. Entonces, ese es el muro que te ponen. Desde el primer momento ya te ponen ese muro, hasta aquí no puedes hacer más, no pases porque entonces nos están dejando mal a los demás. Ese es el problema de la Norteamérica actual, ¿no? Y sí, es un país en el que no hay igualdad Sí. efectiva, hay una igualdad legal, pero no efectiva. Y entonces ese es un gran problema. Y yo también pienso que va a ser, si en algún momento se acaba este imperio, pues va a ser el fin del imperio, va a ser precisamente que los hispanos digan, pues ahora esto es nuestro, ¿no? Y ¿Cree entonces usted que de aquí a 40 o 50 años, como se predice, Estados Unidos va a ser gobernado por los hispanos? tenemos un problema grave. Y no son los Estados Unidos. Pues es la influencia asiática. Estados Sí, Unidos se nos está llenando de asiáticos y están siendo bien recibidos, no como los hispanos, que no están siendo bien recibidos. Y entonces ese es un problema. Y es que para dentro de 50 años, quién sabe cómo estará esto, pero lo más probable es que pues haya mucho asiático y mucho indio y pakistaní en los Estados Unidos. sí, gente educada. Claro, entonces la presencia hispana pues se quedará diluida en todo esto. Entonces, Sí, pues no lo sé. Si desde a 50 años, pues quién sabe. Yo desde luego ya no estaré aquí. sí. Otra pregunta, usted sabe que el idioma español se ha dañado aquí entre los hispanos, porque se mezcla entre el español e inglés, surge Spanish English, que se llama. ¿Cree usted que si Puerto Rico se incorpora como Estado de Estados Unidos, el puertorriqueño va a perder tarde que temprano su identidad como hispano y como puertorriqueño? O sea, vamos a sucumbir en la cultura estadounidense como le pasó a Hawái. Probablemente. El problema de Hawái pues es que no tenía la cultura hispana. Y entonces la Sí, cultura hispana es bastante fuerte. Y entonces eso a lo mejor hace que se retrase o que se mantenga. Pero es que el inglés es muy poderoso como idioma. Y no lo defiendo, ¿eh? No lo defiendo para nada. Pero es muy poderoso. Entonces, fíjense, yo a mis dos hijos aquí, con los años que vinieron ellos, la niña tenía 7 y el niño tenía 9. Entonces los metimos aquí en inmersión anglófona, ¿no? Y tuvimos que hacer, los dos, mi mujer y yo, tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para que mantuviesen el español. Y lo conseguimos, pero es un esfuerzo que hay que hacer. Si ese esfuerzo no se hace, se pierde. Entonces hay que hacerlo, de todas, hay que hacerlo. Y si no se hace, el inglés es muy fuerte en las escuelas y entonces los niños que juegan a los juegos, los gamers y todos estos se comunican en inglés. Y además, como están en conexión vía en línea unos con otros, aun siendo hispanohablantes, porque mi hijo como español, pues juega con otros niños que también son españoles, que algunos están en Houston, no están, entre ellos juegan en inglés. Entonces, ese es el poder del inglés,
que absorbe todo. Entonces estamos en desventaja. Esto hay que tomar conciencia de ello y hacer un esfuerzo, porque hay que hacer un esfuerzo para mantener el español. Al menos que sea como bilingüe, al menos que hablen los dos idiomas. Pero hay que mantenerlo. Si no se hace, se pierde. Conozco muchas parejas en las que uno de los miembros es hispanohablante, en las que los hijos han perdido el idioma. En lugar de ser bilingües, han llegado a ser solo angloparlantes. Y eso es un atraso intelectualmente para todos. Tienen que seguir manteniendo, tienen que ser bilingües, porque ese es el futuro. Y mientras esto no lo entiendan, pues vamos mal. Aquí en San Antonio se está cambiando un poquito esa norma. Hasta hace no muchos años, pues quien migraba desde México, llegaba aquí y les decía a los niños, no, vosotros en español nada, hablar solo en inglés para que tengáis un inglés perfecto y de esa manera no os discriminen en los trabajos. Eso ha cambiado porque la migración que está llegando ahora de México no se puede decir gracias al narco, porque al narco no se le puede agradecer nada, pero a consecuencia de esa presión del narco en las familias de nivel, de dinero, pues lo que está haciendo es que estos migren a los Estados Unidos. Y estos sí que están diciendo, no, voy a meter a mis hijos en una escuela de inmersión en español, porque el inglés ya les va a llegar por fuerza, por la televisión, por las lecturas, por todo. Pero el esfuerzo hay que hacerlo en el español, que es el que está en riesgo de perderse. Ahora estoy notando esa tendencia, pero como les digo, hay que ser conscientes y hay que pelearlo. Si no lo peleamos, va a estar muy difícil. Mi otra pregunta sería la siguiente. Siendo que yo estoy notando que el hispano se está fijando más a España y España está teniendo unos problemas políticos tremendos. Que me dicen es cuando yo le platico de España, algunos puertorriqueños me dicen, pero es que lo que le pasa a los puertorriqueños también le pasa a los españoles, o sea, está todo, como dice el mexicano, de madre. Pregunto yo, ¿qué usted cree que va a ser el futuro de España si el señor este que está de presidente sale reelecto otra vez? Bueno, España la verdad es que lleva así toda su historia, a punto de acabarse, ¿no? España lleva a punto de acabarse toda su historia. Y ahí seguimos, ¿no? Después de incluso 2000 años de época romana. Una virtud que han tenido siempre es la educación que se les ha dado a los españoles y que se les dio también a los americanos. Es una educación de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, que no tiene nada que ver con nuestros políticos. Entonces, y sobre todo en los últimos años hemos tenido unos políticos, como les decía al principio, que han hecho absolutos esfuerzos porque España fuese irrelevante. Porque para un político es mejor ser cabeza de ratón que no cola de león. Siempre, porque él, aunque sea pequeñito, y ese es el tema, pues, por ejemplo, de Cataluña ahora mismo, de las independencias catalanas, que ellos quieren ser cabeza de ratón, manejar un pueblo que aunque sea pequeñito, pero lo manejan ellos. O sea, es el poder, es el dinero, es todo esto. Entonces tenemos el español normal, la gente de la calle tiene unos políticos que evidentemente no se los merecen. Mereceríamos mucho mejor políticos de los que tenemos. Pero el problema es que los votamos. O sea, estos políticos lo que están haciendo es bajar el nivel cultural, el nivel educativo de toda la población para que luego les cuenten cualquier tontería y se la crean. Y es lo que está pasando ahora mismo. Por otra parte, estamos metidos en un tema en el que la propaganda política es tremenda y se está metiendo ya. Yo, por ejemplo, hace 15, podría decir que hasta 20 años que no veo televisión. La única televisión que veo es alguna película por distraerme un rato por las noches. Eso es lo único que veo. Pero tenemos la información que nos llega a través de Internet, ¿no? A través de la red. Entonces, es mucho más poderosa esa que la que nos daban antes por la televisión en un telediario de noticias. Y lo que están haciendo con ello, pues es que nos están enseñando lo malo de las sociedades. Entonces, lo que se está enseñando ahora en Europa sobre los Estados Unidos, pues es el fentanilo en las calles. Sí. Eso sucede
¿Hay algo nuevo? Porque antes del fentanilo fue otra droga y la gente vivía en las calles. ¿Hay algo nuevo en todo esto? No, no hay nada nuevo. No hay absolutamente nada nuevo. Que la droga se le llama de otra manera. Que Estados Unidos tenía sus problemas son los mismos que tiene ahora. No tiene más. Pero lo que estamos haciendo es enseñando lo malo de la supuesta primera potencia, que es los Estados Unidos, para decir, no, aquí no queremos eso, porque allí están muy mal y nosotros estamos muy bien. Y eso es lo que se está haciendo en España. Se está enseñando lo malo de otros sitios para decir, no, en España estamos muy bien. Y lo mismo nos pasa al contrario, ¿no? Aquí o en cualquier otra parte nos están enseñando que, bueno, que España está fatal, está y no está bien. Políticamente no está bien. Pero yo personalmente, y vivo en los Estados Unidos, cuando llegue mi jubilación volveré a España. O sea, ni no es una decisión de, no, me voy a ir a un infierno, que es lo que están diciendo, que es España ahora. No, Sí. no es eso. Es que me voy a un sitio que todavía está bien. Lo que tenemos que hacer es separar esa manipulación política que nos están haciendo en redes sociales de lo que es la realidad. Y ese es el gran problema. Yo tampoco, si me dan a elegir, pues como muchos españoles que hemos vivido muchos años aquí en Estados Unidos, elijo España. Entonces, sí, porque realmente Estados Unidos sirve para trabajar, sirve para ganar dinero, pero no es nuestro carácter, no es nuestra cultura. Hay Sí. mucha gente en España que ha venido aquí, que ha tenido la opción de quedarse y ha dicho, no, yo me vuelvo a España. Entonces, al puertorriqueño, yo le diría eso, le diría, apártate un poco de lo que son las redes sociales y la basura y céntrate en la gente. ¿Qué es lo que cuenta la gente? ¿Qué es lo que hace la gente? La gente se va a España. Aunque aquí en Estados Unidos ganen mucho más dinero y ellos vuelven allí. ¿Que tienen problemas? Aquí también los hay. Los problemas van a estar en todas partes. Yo cuando vine aquí a Texas hace 9 años, pues venía con miedo. No, pero es que en Texas, pues las armas y venía con miedo. Cuando llevo aquí 9 años viviendo, pues alguna vez has visto algún arma en la calle, sí, pero también las vemos en Europa. O sea, todo está. Dicen que el miedo tiene los ojos muy grandes. Entonces, si tienes miedos, eso se va a ampliar, se va a multiplicar exponencialmente con cosas que son normales y que no tienen por qué darte temor. Puestos a elegir, yo para los puertorriqueños yo me iría a España. Por lo menos que lo prueben, se vayan allí a estudiar un año, un curso, que lo prueben. Verán cómo tienen mucho más en común que cuando se van a Washington o a Nueva York. ¿Cree usted que si nosotros puertorriqueños nos enfocamos a España, a ir de turista para conocer la madre patria, nuestra mentalidad hacia España va a cambiar 100%? ¿No? Yo estoy seguro de ello. En todas partes hay mala gente. Sí, Entonces sí, hay historias de inmigrantes que se han ido a España, que se han ido a Estados Unidos, que se han ido a Canadá. Hay historias que cuentan cosas malas. Al final, el sentimiento, yo estoy convencido de que va a ser positivo. Si se van como migrantes a España, no se puede ir con una cámara de fotos. Muchas veces yo le digo lo mismo a los españoles. sí. Que se ponen a opinar de cosas que no conocen, que no saben. Y dicen, no, pues yo estuve en los Estados Unidos, pero ¿cómo estuviste? Viniste con una cámara de fotos. Viniste una semana de turista y hiciste tus fotos curriculares, ¿verdad? Pero interaccionaste con la gente, ¿viviste el lugar? No, no lo viviste. Entonces no tienes ni idea de lo que estás hablando. Para tener idea hay que ir a vivir allí y mezclarse con la gente. No permanecer como en una jaula de cristal y decir, no, yo no me mezclo con ellos. No, te tienes que mezclar con ellos. Entonces te darás cuenta que sí, que hay gente mala, pero hay mucha gente buena. Y el sentimiento va a ser positivo. Entonces es un tema que yo le recomiendo mucho a todos los puertorriqueños que tienen mucha más sangre española de que el resto de los americanos. Históricamente está demostrado, tienen mucha más sangre española que el resto de los americanos. Sí, Entonces les lo recomiendo, que vayan a la madre patria y con convicción les digo madre patria, porque ha sido la única patria que se ha comportado como madre. Y verán cómo lo aprecian y les cuidan y si se mantienen alejados de la gente mala, claro, gente mala hay en todas partes. sí.
Mi última pregunta sería esta. Yo he notado que muchos escritores españoles se están fijando en Estados Unidos para escribir cierta historia de España en Estados Unidos, como el señor Alberto Marigil, que acaba de escribir un libro, La destrucción de la Nueva España, y otros más. ¿A qué se debe eso? ¿Es que el escritor español quiere desmascarar la leyenda negra? ¿O qué cosa es? No te he entendido totalmente la pregunta. Sé de quién Hay me hablas, hay pero varios escritores españoles que se están enfocando en escribir libros sobre Estados Unidos y México, contando la historia que nosotros no sabemos y que no se nos ha contado, como usted con su libro, que ahora lo va a trasladar en inglés para que el americano lo entienda. ¿Cree usted que es una manera de los escritores españoles, como Alberto Mari Gil y otros más, enfocarse a Estados Unidos para, es para desmascarar la leyenda negra y que los hispanos que están en Estados Unidos y el americano también sepan la verdadera verdad? bueno, esto tiene sus matices. Yo a Alberto le conozco, he leído su libro, eh, es bueno, pero... em, y eso que Alberto conoce los Estados Unidos. Pero hay una tendencia ahora mismo en España en pensar que el anglosajón es el enemigo. No, el anglosajón ya no es el enemigo. Ahora el enemigo, como estábamos hablando antes, es el propio hispano. Entonces, sí, tenemos que trabajar con los anglos, explicarles la verdadera historia, pero mientras no cambiemos desde el interior a los enemigos que tenemos en el interior, no hay mucho que hacer. Y son enemigos políticos. Entonces, lo de Alberto, lo que ha escrito Alberto está bien porque habla desde el conocimiento, él vivió en los Estados Unidos, pero hay otros autores españoles que no conocen los Estados Unidos y están hablando de los Estados Unidos. Entonces, cuando se dice, no, es que los anglos, ya, pero mire, perdón, es que no hay tantos anglos en los Estados Unidos. Sí, son angloparlantes, pero la mayor emigración que tuvo los Estados Unidos fue germánica, fueron alemanes. O sea, hay migrantes de todas partes de Europa y la obsesión con enfocar a todos los migrantes y a los Estados Unidos con los británicos es un error. Es un error totalmente. Porque sí, empezamos a descontar los 60 millones de hispanos, los tantos millones de afroamericanos, los tantos millones de asiáticos. Empezamos a descontar todos estos y nos damos cuenta que anglo-británico queda muy poco en los Estados Unidos. Hay que ser conscientes de ellos. Entonces, enfocar, porque históricamente, en el pasado de la historia de España, el enemigo hayan sido los británicos, decir que los Estados Unidos son herederos de los británicos solo porque hablan inglés es un error. Entonces, desde determinados autores en España se está incidiendo en ese error y no es correcto. Hay que decirles, venid aquí, para escribir hay que documentarse. Entonces, venid aquí, meteros en el país, ver cuáles son los movimientos de la población, de todo esto, y entonces os podéis poner a escribir, porque se está escribiendo con muchos errores. Y no es bueno para nuestra causa. No es bueno. O sea, porque se digan cosas bonitas no quiere decir que se tenga razón o que tengamos que estar de acuerdo. Si esas cosas bonitas que se dicen no son verdad, es mejor descartarlas. Correcto. Última pregunta, ¿ha ido usted a Puerto Rico alguna vez? No, lamentablemente. Me gustaría ir. ¿Hay algún contacto por ahí que quieren que vaya a darles una conferencia sobre el libro y sobre otras cosas? Pero de momento no se ha concretado y la verdad es que me encantaría. Sí, Sí. No, le sí. pregunto porque ya que legalmente usted puede libremente ir a Puerto Rico cuantas veces quiera, pues Sí, falta pues que una organización lo invite a usted a Puerto Rico. sí, sí podría ir, la verdad. Lo que ocurre es que, mira, yo soy mucho de viajar en coche, en carro. Me he recorrido ya gran parte de los Estados Unidos con una
con un RV, ¿no? No sé cómo decirlo para que lo entendáis vosotros. Nosotros lo llamamos caravana en español. Un vehículo de recreación. Sí, pues eso, un RV. Me he recorrido gran parte. No me gusta mucho meterme en un avión, pero aún así lo afronto, ¿no? Pero lo de Puerto Rico no ha sido un tema de no querer ir, ha sido que no ha surgido la oportunidad. Para mí es mucho más fácil, agarro mi autocaravana y me voy, ¿no? Me pierdo por ahí por la carretera. Para tomar un avión ya tienes que ir específicamente a un sitio. Pero no se me enfaden los puertorriqueños porque siendo español, viviendo en España durante 46 años, nunca he visitado las Islas Canarias. Entonces, pues bueno, estamos un poco empatados en ese aspecto. Sí tengo algún amigo puertorriqueño y es muy buena amistad, lo aprecio mucho. No tengo nada en contra de los puertorriqueños. ¿Dónde podemos conseguir su libro? Sé que en Amazon. El libro en Amazon. Con ese título, Presidio, me parece que aparece en la segunda posición en el buscador. Entonces, ahí lo van a encontrar. No hemos hablado mucho del libro, pero bueno, así rapidito lo cuento. Lo que he hecho ha sido con 200 documentos que van contando la historia durante esos años. He ido tomando las partes interesantes de esos documentos. A veces lo que he tenido ha sido que resumir, porque era imposible tomar un párrafo entero, ¿no? He tenido que resumir algunas veces y otras veces lo que he hecho ha sido extractarlo y tomar párrafos enteros. Entonces, lo que he hecho ha sido montarlo cronológicamente para contar esa historia. Entonces, no es Jorge Luis quien está contando la historia, sino son los propios protagonistas. Yo solo estoy guiando la narrativa. Entonces, es difícil hacer algo así, pero es distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, porque normalmente lo que hace un historiador pues es estudia un montón de libros y escribe su narrativa. Yo lo que he hecho ha sido que los protagonistas la vayan contando. No es un superventas, pero la gente que lo ha comprado estoy recibiendo muy buenas críticas de la compra, ¿no? del recibimiento. Qué bien, me alegro. Te veo muy interesante. Don Jorge, yo le doy muchísimas gracias por usted aceptar la invitación que yo le hice. Y créame que quiero mantenerme al tanto del próximo libro que usted haga para invitarlo nuevamente. Y ha sido muy interesante su plática y sé que los radioescuchas y los que ven YouTube van a hacer buenos comentarios respecto a esta entrevista. Y yo se lo agradezco profundamente que usted me haya concedido yo poderlo entrevistarlo. Gracias a ti por tenerme aquí y a ver si alguien me invita a Puerto Rico y nos vemos en persona, ¿no? Estaré encantado de que así sea. No, porque me dieron buena recomendación de usted y hace ya como 3 semanas y cada momento me decían, entrevistaste al señor Don Jorge y yo todavía, entrevista. Pues hoy saqué el tiempo y se lo agradezco, ¿sabe? A veces nos mantenemos en comunicación y cuando usted pasa aquí por la Florida, aquí estoy a sus órdenes. Claro que sí, claro que sí. Que yo me paso 3 meses en Puerto Rico y 3 meses en Orlando, pero buscamos la manera que cuando yo esté aquí, pues. Pues muchísimas gracias, don Jorge. Pase buen día, disfrute la tarde y hasta la próxima. Igualmente, bye. Cuídese.